A continuación vamos a escuchar y a compartir una experiencia, estamos seguros será maravillosa, de la profesora María Rodríguez de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, nuestra UNEYES, específicamente del TPDS Barinas, UNEYES Barinas. Su participación se denomina Pueblos Indígenas y Decolonialidad, los modos de investigación de los pueblos ancestrales. María es licenciada en Sociología de Desarrollo de la UNEYES Barinas, es magíster en Planificación del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, es doctorante del doctorado en Ciencias Sociales. Te gusta muy chiquito, María, yo le Actualmente María es tesista, además es docente de la UNEYES, adscrita al programa de Ciencias de la Educación y Humanidades en categoría asociado. María es docente activa, coordina la planificación, seguimiento y control de la Dirección de Creación Intelectual de nuestra universidad, es decir, del área de investigación. Fue jefe de programa de Ciencias Sociales, coordinadora de Recursos Humanos de la UNEYES en algún momento y fue secretaria ejecutiva de investigación de la UNEYES. Asimismo, secretaria ejecutiva del rectorado, toda su trayectoria dentro de nuestra universidad. Gracias, María, por ser parte además del comité organizador, punta de lanza junto con el profesor Oscar Rodríguez. Y bueno, este espacio es tuyo también. Y egresada del movimiento estudiantil revolucionario de la UNEYES. Bueno, saludos a todos y todas. A veces el currículo de líder estudiantil no lo dice, y es uno de los en lo que uno se forma más estudiantes, muchachos, jóvenes. Cuando uno está en el liceo, cuando uno está en la escuela, cuando uno está en cualquier espacio educativo, la mayor formación que se da en esos debates, en movimientos de construcción colectiva que se hacen con los compañeros. Yo creo que mi primera escuela fue justamente en el liceo, constituir unos movimientos allí, luego en la universidad, y lo van formando a uno. Bueno, un poco siguiendo las instrucciones que dice la profe Patricia, de cuáles preguntas probables se aportan. Bueno, primeramente pretendemos aportar en lo que tiene que ver, bueno, el primero que es la relación de la comunidad de tierra, que creemos que vamos a aportar ahí, qué significa la comunidad de vida, obviamente y directamente las especificaciones de la metodología de colonial de investigación, porque vamos a hablar de los modos de investigación de los pueblos indígenas, que más que de colonial que eso, no hay otro. Y el 15, cómo se vincula el arte ancestral y la agricultura en el contexto de la decolonización con estas expresiones artísticas que tenemos aquí. Y alguien pudiera decir, bueno, tantas cosas, porque estamos tal vez con el método cartesiano, que si me dedico al arte no me dedico a lo otro, porque la ciencia está como dividida, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que el método es otro, y mi vida también tiene otro método. Y empezando porque la primera decolonización es que los pueblos indígenas comparten sus saberes y los construyen en círculo. Dice que el círculo es lo ideal para formarse, porque nadie está arriba, nadie está abajo, nadie está al frente y nadie está atrás. Todos nos vemos la cara. Por lo que yo me voy a bajar de este pedestal y me voy a poner abajo para seguir trabajando el círculo. Bien. Lo primero que vamos a tratar es, bueno, cómo, pero esto es un paseo muy rápido porque cómo es los modos de investigación que tenemos en las universidades, ¿verdad? Que estamos con el paradigma de conocimiento racional científico cartesiano, que más o menos conocemos, bueno, cómo se investiga, bueno, según su propósito, investigación teórico aplicada, según la profundidad, exploratoria, todo
raza, todo eso. Pero que al final, con todos esos modos de investigación, del paradigma cartesiano, que es el primero en las universidades, ¿verdad? Y en las ciencias duras, ¿no? Es el privilegiado. Ahí lo que se hace es que la ciencia se separa de la vida. Por eso la ministra, cuando dice que quiere una ciencia para la vida, se apunta a la ciencia que plantea los pueblos indígenas, ¿no? Y vamos a ver en la otra parte cómo es esa, porque esta ciencia no es ciencia para la vida, no habla de la unión de la especie humana con la no humana, ¿verdad? No es una ciencia que articula todo con los contextos culturales y la relación de todos con todos. Fundamentalmente es un conocimiento despojado de la afectividad. Nos dice que el conocimiento para ser científico tiene que ser objetivo. Me encantó el título, por ejemplo, de la amiga cuando decía eso de que experiencia maravillosa. Si uno pone eso en una investigación, le dice, eso no es científico. ¿Cómo que va a poner afecto? ¿No? Entonces, sí, para ser científico hay que ser objetivo. Y ser objetivo es tratar el otro como objeto, una cosa en la cual tú ni te puedes ni relacionarte de ninguna manera afectivamente. Sí, y lo que se produce ahí es un pensamiento único, una verdad absoluta, no reconoce otras verdades, ¿verdad? Eso digamos que son algunos de los grandes elementos, porque se ha hablado bastante, creo, bueno, no lo suficiente, pero sí de esa característica, no lo decía Grofover, no lo decía Katia, de esa ciencia dura que es la que está ahorita. ¿Cómo es eso que pudiéramos decir las ciencias nativas? Algunos nos dicen que es ciencia de origen. Hay algunos pueblos indígenas que hablan que ellos trabajan en la ciencia de origen. Hay algunas investigaciones de los chinos que nos dicen que el éxito de los chinos es que ellos trabajan con su origen, desde su origen, y pueden generar mucha tecnología moderna, pero sin olvidar, o tecnología avanzada, digamos, pero siempre en respuesta y en consonancia con su origen. Por eso le ponía ciencia nativa o ciencia de origen. Sabemos que la ciencia es un sistema de comunicación que postula lo que esa sociedad considera como verdadero. ¿Qué consideran nuestros pueblos indígenas o nuestras ciencias nativas? Primero, la transferencia del conocimiento se hace desde la memoria, desde la palabra. No solamente oral, también está escrita. Tenemos los códices mayas, como la palabra escrita de la historia y de la ciencia que en su momento lo tenían. Y pudiéramos decir que tenemos unos códices como los primeros fact news, porque los españoles, como les gustaba deformar lo que mandaba acá en España, al rey, de lo que se hacía aquí, decían, bueno, que nosotros que comíamos gente, y todos por eso los caribes, el mar Caribe, porque era agresivo, a los pescaditos le pusieron Caribe porque eran, bueno, todos los que estábamos aquí éramos los comediantes de los mares. Y crearon códices, dibujos, que era el idioma de los mayas en su momento, donde están destrozando gente y comiéndose. Yo quiero que tengan en cuenta, eso ya está bien estudiado, que son códices, no lo hicieron los mayas, está estudiado suficientemente con los arqueólogos, fueron los españoles cuando llegaron, el tipo de tinta, el tipo de papel, el tipo con que lo que hacían los mayas no era nada de eso. Pero hay algunos autores ahorita diciendo casi que México se arrepiente de pedirle a España que pida perdón, basándose en esos supuestos códices mayas que yo digo que fueron los primeros fragmentos. Allí, entonces, a través de la memoria, tanto escrita como hablada, nosotros tenemos una memoria escrita, por ejemplo, hay una investigación ahorita en los raudales de Atory, que están todos tallados, dibujados, cuevas. Eso es una memoria. Cuando le preguntamos a nuestros, bueno, se dice chamán en español, puide, en cariño, a nuestras autoridades líderes espirituales, nos dice que son los códigos que nos dejaron para que los otros líderes espirituales interpreten cuál era el origen, de dónde venimos, para seguir garantizando ese origen, y
que eso que está escrito allí, solo los líderes espirituales lo pueden interpretar. Porque una de las cosas fundamentales es transferir el origen, que no se pierdan los orígenes. Por eso ese origen está muy asociado a la tierra. No es la tierra solo para la producción del alimento, sino para la producción del espíritu y del concepto de dónde venimos, ¿no? Es una epistemología basada en el reconocimiento de la diversidad, no del pensamiento único. Y como la epistemología estudia cómo se genera y se valida el conocimiento, aquí es la propia experiencia, la experiencia personal es la que la valida, pero esa experiencia personal transferida al colectivo, o sea, la valida la persona con su experiencia, pero cuando la transmite en su colectivo familiar y comunal. Así es que se trata, así es que se valida la ciencia y el conocimiento de las comunidades indígenas. Se privilegia la forma en que cada ser se piense a sí mismo dentro de una cosmovisión de inteligencia común. Sentimos, pudiéramos decir que, por ejemplo, ustedes deben haber escuchado el buen vivir, esa teoría que transforma eso cotidiano en un espacio sagrado para ir produciendo esa manera del buen vivir. Esas son teorías que se debaten, porque el buen vivir, por eso decimos que es polifacético y polifónico, porque depende de cada grupo cultural cómo interpreta ese buen vivir, pero siempre en equilibrio y en armonía con la naturaleza y reconociendo y revalorando los orígenes, ¿no? Es una visión holística, la ciencia nativa, entonces, del ser, de estar y del pensar, de ser, estar y pensar el mundo a partir del conocimiento de la naturaleza, pero de ese conocimiento puesto al servicio de la vida y no del ser humano aislado, no del antropoceno, ¿no? El objeto de esta ciencia es integrar, conocer una manera de estar en equilibrio y en armonía con la naturaleza, entendiendo al hombre como guardián de la misma y no como objeto de destrucción de la misma. Como decimos que él se pasa de generación a generación, es participativo, pero para que sea participativo tiene que la gente sentirse identificado con ello. Por eso decimos que es un conocimiento, y decimos en el medio que es un conocimiento que emociona, que entra a través del amor, de la emoción. Por eso también los pueblos indígenas en materia de educación dicen que la educación es el lenguaje o es la comunicación de corazón a corazón, del corazón del educador al corazón del estudiante. Si no hay un lenguaje afectivo, no llega el conocimiento. Aquí, si la persona no se siente identificada, entonces no hay un conocimiento, no hay participación, ¿verdad? Entonces, es importante también tener en cuenta que el conocimiento en los pueblos indígenas es la palabra y el saber para estas nuevas generaciones, ¿verdad? Para ellos es muy importante el pasar esa palabra para que la guarden, para que la reproduzcan, para que la vuelvan a entregar. Pero ¿cómo se hace? Fundamentalmente a través del mito. Generalmente se habla del mito como, bueno, no una cosa que inventaron, pero cada vez estamos entendiendo y descubriendo los científicos que el mito tiene una fuerza científica en su ser y que lo que es el mito es un lenguaje simbolizado, que no todos conocen y pueden interpretar el símbolo. En esos rituales, porque el mito va unido al ritual, es en el ritual que el ser humano comprende el mito, y al comprender el mito que entra en el ritual solo a través de la emoción, es que se entiende y se comprende el conocimiento. Por eso el conocimiento que se genera aquí, que es un conocimiento místico, no es cognitivo. Ahí decimos que es metacognitivo, porque el mismo ser humano que lo reconoce, al que le llega, cada quien lo vive de manera particular y ya se siente como parte, como constructor de ese conocimiento. Y seguimos en la lámina que viene y vamos a ver, por ejemplo, bueno, yo hablo de esto y es parte también de mi vida, y ahí
decimos como dice Fruto Vivo, quien no vive como piensa termina pensando como vivo. Yo vivo en una comunidad indígena, mi compañero es Cariña. Lo que yo hablo o voy a hablar, pues lo comparto mucho con él, lo he visto ya, lo he vivido ya. Por ejemplo, esto de la cacería, ¿cómo hacen? Él me cuenta, lo he visto cuando llegaba, por ejemplo, el suegro, el papá de él, con una cacería, y entonces la alegría de todos, la alegría de él de poder traer. Pero además lo que estaba allí era cuando se sentaba y contaba la historia, cómo lo cazó, cómo estaba la luna, cómo estaba la estrella, cómo estaba la brisa, por dónde llovía, por dónde venía el agua, qué hizo, el animal agarró para acá. O sea, ahí es una de las cosas que nos dice que el conocimiento es integral, no es cómo disparar, es todo, absolutamente todo. No hay una separación que está en la ciencia cartesiana. Veo nada más las condiciones del animal, no tengo que ver el todo, ahí se aprende todo. Pero además el que lo está escuchando, el niño que lo está escuchando, quiere parecerse a él, lo ve como un modelo, entonces cuando ya el niño se atreve y lo hace, y se atreve a ir a cazar solo y traer su animal solo, bueno, ya tiene un estatus, él se siente una alegría. Yo lo vi con niños y niñas, en este caso con pesca, cómo se alegraban cuando los niños, ellos mismos pescaban. Es una experiencia bien interesante. Nos ponemos a pescar nosotros y ellos, los niños, ya no mami. Nosotros no sacábamos nada, ellos tiraban y sacaban de una vez. Le coger a una pelota de harina de maíz y a nosotros se nos disolvía y la misma la tirábamos y ellos la sacaban por el pescado y la pelota y la picaban y después el orgullo de ellos de llegar con sus peces, nadie se lo estaba exigiendo, no era obligatorio, era como el orgullo de sentir que estábamos aportando a la familia. Es un aprendizaje integral allí, pero ese aprendizaje tiene detrás una filosofía que pudiéramos decir mítica. Hay tres mundos para todos los pueblos indígenas. Yo lo veo con los cariños, pero en mis estudios del doctorado lo he visto con los mayas, con los aztecas, con todos los pueblos indígenas que he estudiado, que tienen el mundo, el inframundo, el mundo donde estamos y el mundo superior. Pasamos a la siguiente lámina rapidito. Allí, por ejemplo, tenemos un códice maya que tiene que ver con el cacao. Fíjense, ahí tenemos los tres mundos. Ayer me encantó mucho cuando decía Miguel Ángel Núñez de lo que está en el suelo, hay hongo, no sé qué, y los muertos muy muertos. Porque a veces no entendemos como la comunidad indígena azteca y todo, bueno, porque tanto ese ritual a la muerte y las calaveras y bien bellas, porque para ellos la muerte es el origen de la vida. Lo que nosotros consideramos muerte, ayer se veía muy bien cuando lo decía Miguel Ángel, todos esos seres vivos que están en el suelo y que le dan el alimento a la planta. Sin esa degradación de la vida que cae y se convierte en otra cosa que para algunos es muerte, pero para otros es el alimento de la vida, sin eso que es la muerte, dando la vida, más el sol que da la vida. Entonces ahí tenemos el dios de la muerte que está aquí, ¿verdad? Aquí en la calavera. Como lo ven, tiene los pies, está pisando las espinas que parecieran de un leopardo, de un tigre, ¿verdad? Y sus pies está sangrando. Por el otro lado tenemos el dios del plano de la vida, que también está sangrando. Los dos con su sangre están alimentando al cacao. Ahí ven que el cacao está en azul, está alimentado por el agua, pero el cacao como semilla está en rojo, es la sangre de los dioses. El cacao, alguien le puso el nombre de Teobroma, que en latín es el alimento de los dioses, pero realmente para los mayas, porque la palabra cacao es una palabra maya, ¿verdad? Es la sangre de los dioses. Cuando nosotros nos alimentamos con el cacao, nos estamos alimentando con la sangre de los dioses, no es cualquier cosa. El cacao, bueno, yo no voy a trabajar eso, pero todas las potencialidades del cacao son maravillosas. Yo creo que más que café, a nosotros deberíamos meternos en la bolsa, crack, el cacao.
para alimentarnos con la sangre de los dioses. Y el otro Dios es el que está arriba, es el pájaro. Ese, pero para la cultura, para toda nuestra cultura, digamos que los pájaros son como los mensajeros de los dioses superiores. En casi todas las culturas está dibujado el pájaro de diferentes formas y está también elaborado en diferentes materiales, y uno es el de cerámica. Yo soy profesora de cerámica, antes de varias de la clase que volví a ella, soy también doy metodología, pero como me gusta el arte, todo es cerámica. Y uniendo todo, porque podemos unir todo y no permite que no se separen, entonces yo doy cerámica, y en cerámica pongo a hacer, no una réplica, porque no lo hacemos igual, una recreación de nuestras piezas prehispánicas, pero como estoy dando en arte, son piezas prehispánicas sonoras que generan sonido de pájaro. Y con eso voy a terminar, voy a subir un momentico al pedestal, a subir, a tocar. ¿Qué voy a tocar? Son una pieza que es, yo no sé que ustedes tal vez no sepan, ustedes lo pueden conseguir por Mercado Libre, los pájaros silbatos de agua. Están en plástico, pero esos son originarios de nuestros pueblos indígenas. Fueron ellos los que crearon los pájaros silbatos de agua, que lo hicieron de arcilla. Y crearon una cantidad de material, pero todos están asociados a rituales agrícolas. Todos están asociados a rituales agrícolas, se tocaban en los cursos de agua, cuando había los rituales para agradecer o para pedir a la Madre Tierra, agradecer lo que nos dio, o a pedir, o a preguntarle, o a consultarle, o a pedirle permiso. Para eso se usaban esos instrumentos. Ya voy a ir rapidito, que como no ir. Ya le eché agua, no lo van a escuchar sin agua, que ya le eché. Porque quiero que lo escuchen con agua y sin agua. Así es sin agua, que tiene pero poquita. Y ahora lo van a escuchar con agua. Él tiene agua y tiene un silbato escondido. Si quieren saber cómo, tienen que meterse en mi taller gratis. Y él va sonando. El agua que tiene adentro hace sonar el silbato. Claro, y una muy buena, muy experto. Y bailaba con esto. Y este es solo silbato. Y claro, yo le sacaba una música y unos ritmos maravillosos, ¿no?